emoción es única. Tiene, por así decirlo, un pie en cada mundo. Es conciencia pura sin forma a la vez que la primera expresión de la conciencia pura en tu mente. Cuando miro el agua del océano, nos podemos dar cuenta que el agua adopta muchas formas, ¿no? En la superficie hay olas, hay espuma, corrientes. Por debajo está el agua, ¿no? Con una diversidad de temperaturas, densidades, grados de claridad. La superficie puede ser muy inconstante porque tiene olas, ¿no? Y estar a la vez muy quieta el agua del fondo, mientras por la superficie hay olas. Si tu mente fuera el océano, la conciencia pura sería el agua y la emoción. Las diferentes formas que el agua adopta, tus pensamientos, serían semejantes a la inmensa variedad de formas de vida que habitan el océano. ¿Sí? Vamos a leerlo de vuelta esto para comprender. Entonces, cuando miro el agua del océano, ¿no? Veo que el agua adopta diferentes formas. En la superficie hay olas y espuma y corrientes. Por debajo de ella el agua presenta toda una diversidad de temperaturas, densidades y grados de claridad. La superficie puede ser muy inconstante y estar a la vez muy quieta el agua del fondo. Si tu mente fuera el océano, la conciencia pura sería el agua y la emoción, las diferentes formas que el agua adopta. Tus pensamientos serían semejantes a la inmensa variedad de formas de vida que habitan el océano. Ahora vamos a salir de la analogía del océano y averigüemos por qué el pensamiento positivo, tal como hoy en día se practica, no funciona. Vieron que está de moda, pero piensa positivo. Bueno, no funciona. Tenemos tendencia a considerar que los pensamientos negativos y positivos son dos condiciones diferentes de una misma percepción, lo mismo que el calor y el frío, son dos condiciones diferentes. Si consideramos, por ejemplo, que el agua caliente es negativa y el agua fría positiva, bastaría con añadir suficiente agua fría a la caliente para que ésta se enfriara en un momento. Eso es lo que piensan muchos, que si añaden suficientes pensamientos positivos a una percepción negativa, ésta se transformará en una percepción positiva. Pero en realidad, ese modelo no funciona. Los que intentamos sofocar una percepción negativa con pensamientos positivos, nos estamos engañando. Cuesta mucho mantener una actitud positiva en una situación negativa, mientras que percibir una situación positiva no cuesta nada. Una percepción negativa y una positiva no son dos condiciones diferentes de una misma percepción, sino que son dos percepciones distintas. Es como si yo tuviera manzanas y naranjas. Si yo intentara convertir las manzanas en naranjas a base de combinar unas con otras, el resultado sería un desastre. Y si luego tratara de convencerme de que ese desastre no es un desastre, estaría negando lo obvio, lo cual es a la vez dañino y agotador. Teniendo esto presente, y volviendo a la analogía del océano, toda la vida contenida en un océano depende directamente de las condiciones del agua. Un pez de agua fría no se puede desarrollar en aguas tropicales. Un pensamiento positivo no puede prosperar en un ambiente negativo. Por muchos amigos que el pez de agua fría se lleve consigo las aguas tropicales, a los pobres les será imposible vivir ahí.
¿Qué haríamos entonces? ¿Qué haría entonces ese pez de agua fría si estuviera practicando el pensamiento positivo? Trataría de convencerse de que las aguas cálidas en realidad son frías. Pero a pesar de lo que le diga la imaginación, la realidad de vivir en aguas cálidas seguiría actuando en contra de cada esfuerzo suyo por llevar una vida productiva. A medida que su calidad de vida se fuese degradando, experimentaría un malestar y una negatividad cada vez mayor, y cada vez se tendría que esforzar más por mantener en pie la ilusión del agua fría. ¿Te das cuenta? Sir Walter Scott escribió: ¿qué enmarañada red tejemos la primera vez que practicamos el engaño? ¿A quién engañamos? A nosotros mismos. La cuestión es la siguiente. La negatividad tiene su valor. No nos hace ningún bien esconder la negatividad bajo la alfombra y decir, no existe, no existe. Bien. Al crear el engaño de la positividad, me pierdo la posibilidad de la posibilidad. Mientras me esfuerzo por mantener el convencimiento de que todo funciona a la perfección en mi mundo, me pierdo la posibilidad de mejorarlo de verdad. Si nuestro pez de aguas frías no practicara el pensamiento positivo o se empeñara en formular intenciones de abundancia, se encontraría con la pura y simple realidad de que no encaja. Y este descubrimiento sería su salvación y el primer paso hacia una positividad tangible. Tanto la negatividad como la positividad tienen un sentido en este mundo. Si negamos esta realidad, vivimos en la ilusión. Mientras que en cuanto admitimos que ambas, la positividad y la negatividad, trabajan juntas, la magia de la vida se pone en funcionamiento. Descenderemos a las profundidades de ese océano más adelante, en otros capítulos. El procedimiento que pronto vas a aprender es muy fácil de realizar. Cuesta más hablar de él y conceptualizarlo que ponerlo en práctica. Bien, bueno, esperen porque hoy estamos. More, basta, vení. Bueno, volvamos a la analogía del océano que es la mente, ¿no? Y a la idea de que ser conscientes de esta palabra, tan difícil, vení, ven que estoy luchando acá. Esta palabra que les escribí en el chat, ¿no? Que es esa a mí me cuesta pronunciar. Eumoción. Bien. Para poder ser consciente de condiciones del agua, como la temperatura, la claridad, ¿no? Antes de ser consciente entonces de estas condiciones del agua, temperatura, claridad, etc., yo antes tengo que ser consciente de la presencia del agua en sí. Si yo le digo a un pez, toma conciencia del agua en la que nadas, el pez me va a decir, ¿pero qué agua? Pero si yo saco al pez del agua y lo dejo percibir el aire, cuando regrese al agua, sabrá lo que es por contraste. Todas las diversas condiciones de la mente, o sea, pensamientos, emociones, recuerdos, percepciones, dependen de la eumoción. Y para ser consciente de ella, antes tengo que ser como ese pez fuera del agua. Tengo que experimentar lo que es la conciencia pura. Una vez que yo lo haga, o sea, que experimente la conciencia pura, ¿no? De la forma correcta, me voy a establecer en la gran quietud de la mente, como si yo descendiera hasta el fondo del océano. Hay una gran cantidad de estudios científicos que alaban los beneficios
físicos, mentales, emocionales, espirituales, de este estado mental de quietud que es semejante al que se alcanza en la meditación Zen. Bien. Bueno, hoy estamos... No sé por qué porque hay un auto acá afuera. Bueno. Yo la tengo a UPA para que por lo menos ella no ladre. Entonces, acá él empieza a hablar justamente de esto que descubrió, ¿no? Por una parte, tenemos que comprender cómo experimentar al instante esa gran quietud mental, y por otra parte, tenemos que comprender cómo permanecer en ella, aún en medio de la actividad más enérgica. Tal vez hayas escuchado que para experimentar la no mente, para despejar la mente de pensamientos, hacen falta años y años de práctica. Sin embargo, dice el autor, ¿no?, que descubrió que en unos pocos minutos se puede lograr esto. Bien. ¿Por qué? Porque tener conciencia de la emoción es un derecho de nacimiento de todos los seres humanos. El acceso indiscriminado a esta esencia íntima, esta quietud interior de la que emanan la creatividad, la armonía y la curación, es extensión natural de nuestra cualidad humana. Ya la traemos grabada en nuestro código genético, ¿no? Los pasos para poder lograr esto, que son: habla de la percepción, que es automática e instantánea, que sin conciencia no hay percepción, que la conciencia pura es nuestra verdadera esencia, ser consciente de la conciencia pura mejora la calidad de vida, hay que invertir una energía inmensa para mantener una actitud positiva en una situación negativa, que es lo que acabamos de decir, ¿no? Que tomar conciencia de la emoción elimina la negatividad al instante y sin esfuerzo, y que es un derecho de nacimiento de todos los seres humanos.